Hay cosas que uno no debería encontrar cuando está solo. Objetos que no deberían estar ahí. Lugares que no aparecen en ningún mapa. Casas que existen, pero que nadie recuerda haber visto antes. Esta historia me la contó un amigo de la familia. Se llama Marcos. Tiene 52 años. Y desde hace más de 30 años, no puede verse en un espejo sin sentir que algo o alguien lo observa desde el otro lado. Lo que vivió no fue un sueño. No fue una alucinación, fue real, tan real que aún hoy, cuando cierra los ojos, puede escuchar el sonido de los espejos crujiendo, como si algo estuviera empujando desde adentro, intentando salir. Esto pasó en 1993, en un pueblo del interior, en una casa que ya no existe. O al menos, eso es lo que todos quieren creer. Marcos creció en San Julián, un pueblo pequeño rodeado de campos de trigo y caminos de tierra. Uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde las noticias viajan más rápido que el viento, y donde los secretos se entierran profundo. En 1993, Marcos tenía 22 años. Acababa de terminar el servicio militar y había vuelto al pueblo sin muchas expectativas. No había trabajo, no había futuro, pero estaba su familia, sus amigos de toda la vida, y esa sensación de seguridad que solo da un lugar donde has crecido. Por las tardes, Marcos y sus amigos se juntaban en la plaza. Tomaban cerveza, hablaban de fútbol, planeaban irse a la ciudad algún día, aunque todos sabían que pocos lo harían realmente. Uno de esos amigos era Diego. Diego era un tipo callado, reservado, de esos que escuchan más de lo que hablan. Trabajaba ayudando a su padre en el taller mecánico del pueblo y los fines de semana salía a caminar solo por los campos. Decía que le gustaba el silencio, que le ayudaba a pensar. Pero había algo más. Diego tenía una obsesión. Le fascinaban los lugares abandonados. No de una forma morbosa, no buscaba emociones fuertes ni quería demostrar valentía. Simplemente le atraía la idea de que las cosas, las casas, los objetos, los espacios, pudieran guardar memoria de lo que pasó en ellos. Y en San Julián había muchos lugares así. Casas viejas que nadie habitaba, galpones oxidados, construcciones a medio terminar que nunca se completaron. El pueblo estaba lleno de fantasmas arquitectónicos, edificios que simplemente se quedaron ahí, esperando. Un sábado de octubre, Diego llegó a la plaza más temprano que de costumbre. Tenía los ojos brillantes, esa expresión de alguien que encontró algo y no puede callárselo. «Encontré una casa», dijo casi sin aliento. Marcos levantó la vista de su cerveza. «¿Qué casa?» «No sé, nunca la había visto. Está como a 4 kilómetros hacia el este, pasando el Molino Viejo». Marcos frunció el ceño. Conocía esa zona, la había recorrido cientos de veces. No había nada ahí más que campos y un par de árboles. «No hay ninguna casa por ahí, Diego». «La vi», insistió Diego. «Está medio escondida entre los árboles, como si alguien la hubiera querido ocultar. Tiene un portón de hierro negro. Y ventanas. Muchas ventanas». Marcos lo miró fijamente. «¿Entraste?» Diego negó con la cabeza. «No, estaba cerrada, pero vi algo raro». «¿Qué?» Diego dudó. Luego dijo casi en un susurro. Las ventanas reflejaban todo, pero de forma extraña, como si el reflejo no coincidiera con lo que había afuera. Marcos soltó una risa incómoda. «Estás viendo cosas, hermano». Pero Diego no se rió, no apartó la mirada. «Vamos mañana, vos y yo. Quiero que la veas». Y aunque Marcos sabía que debería haber dicho que no, aunque algo en su interior le advertía que esa curiosidad no llevaría a nada bueno, asintió. Porque a veces uno acepta cosas que no debería, solo porque el aburrimiento pesa más que el miedo. Al día siguiente, un domingo gris y nublado, Marcos y Diego salieron en bicicleta hacia el este del pueblo. El camino era conocido. Pasaron por el Molino Viejo, una estructura de piedra que llevaba décadas sin funcionar. Cruzaron un puente de madera sobre un arroyo seco. Dejaron atrás los últimos rastros de civilización. Y entonces, Diego se detuvo. «Es por acá», dijo señalando hacia un pequeño sendero entre los árboles. Marcos miró. No recordaba haber visto nunca ese sendero. Pero ahí estaba, angosto, cubierto de hojas secas, como si la naturaleza hubiera intentado borrarlo, pero no del todo. Dejaron las bicicletas al costado del camino y comenzaron a caminar. El aire cambió casi de inmediato.
Se volvió más denso, más frío, como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un lugar donde las reglas eran distintas. Los árboles eran altos, retorcidos. Sus ramas formaban un techo natural que bloqueaba casi toda la luz del sol. El suelo estaba alfombrado de hojas húmedas que no hacían ruido al pisarlas. Marcos sintió un escalofrío. ¿Seguro que es por acá? Diego asintió sin decir nada. Caminaron durante unos 5 minutos. Y entonces la vieron. La casa. Apareció de repente, como si siempre hubiera estado ahí, pero solo ahora se dejara ver. Era grande, mucho más grande de lo que Marcos esperaba. 2 pisos, paredes de ladrillo oscuro, un techo de tejas que parecía intacto a pesar del abandono evidente, y el portón de hierro negro que Diego había mencionado. Pero lo más inquietante eran las ventanas. Había muchas, demasiadas. Ventanas en la fachada principal, ventanas en los laterales, ventanas en lugares donde no deberían estar. Algunas pequeñas, otras enormes, algunas redondas, otras rectangulares. Y todas, absolutamente todas, estaban cubiertas con cortinas blancas desde adentro. Marcos se acercó lentamente. ¿Qué carajo es este lugar? Diego no respondió. Estaba paralizado, mirando la casa con una mezcla de fascinación y miedo. Marcos rodeó el portón y se acercó a una de las ventanas del primer piso. Las cortinas eran gruesas, no dejaban ver nada del interior, pero algo le llamó la atención. El vidrio no reflejaba su imagen de forma normal. Marcos se inclinó más cerca. Su reflejo estaba ahí, pero distorsionado, como si el espejo estuviera levemente curvado, o como si hubiera algo detrás del vidrio que alteraba la luz. Diego, esto es raro, vámonos. Pero Diego ya no estaba a su lado. Marcos se dio vuelta. Diego había caminado hacia un costado de la casa y estaba probando una puerta lateral de madera. Diego, deja eso. Pero era tarde. La puerta se abrió con un chirrido lento y profundo, y desde adentro llegó algo que hizo que el corazón de Marcos se detuviera por un segundo. Un olor, dulce, nauseabundo, como flores podridas mezcladas con algo más, algo orgánico, viejo, muerto. Diego retrocedió, cubriéndose la nariz. ¡La concha de la lora! Marcos corrió hacia él. ¿Qué mierda hiciste? Estaba abierta, solo estaba abierta. Marcos miró hacia el interior. La puerta daba a un pasillo oscuro. No se veía nada más allá de los primeros metros, pero ese olor era insoportable. Diego sacó su linterna del bolsillo. «Voy a entrar». «Ni en pedo», dijo Marcos, agarrándolo del brazo. «Solo un minuto. Quiero ver qué hay». «Diego, esta casa está abandonada hace quién sabe cuánto. Puede estar llena de mierda, puede haber ratas, puede ser peligroso». Diego lo miró fijamente. «Entonces, espérame acá». Y antes de que Marcos pudiera detenerlo, Diego cruzó el umbral. La linterna iluminó el pasillo. Paredes descascaradas, piso de madera vieja, telarañas colgando del techo. Y al fondo, algo brillaba. Diego avanzó. Marcos, maldiciendo en voz baja, lo siguió. El pasillo terminaba en una puerta cerrada. Diego la empujó. Se abrió fácilmente, y lo que vieron del otro lado los dejó sin aliento. Una sala enorme, completamente cubierta de espejos. No era solo que hubiera espejos en las paredes. Era que las paredes eran espejos. Desde el piso hasta el techo, en cada rincón, en cada superficie. Espejos de todos los tamaños, algunos enormes, ocupando secciones enteras, otros pequeños, insertados entre los más grandes como piezas de un rompecabezas. Y todos reflejaban. Pero no solo la sala, reflejaban a Marcos y Diego una y otra vez. Cientos de versiones de ellos mismos, multiplicadas hasta el infinito en todas direcciones. Marcos sintió un mareo inmediato, como si el suelo se moviera bajo sus pies. «La puta madre», murmuró Diego girando lentamente. La luz de su linterna rebotaba en los espejos, creando patrones de luz que parecían moverse por sí solos. Sombras que no debían estar ahí. Reflejos que no coincidían exactamente con sus movimientos. «Diego, salgamos de acá, ahora». Pero Diego estaba hipnotizado. Caminó hacia el centro de la sala. ¿Quién haría algo así? ¿Para qué?
Marcos no tenía respuesta, porque no había lógica en lo que estaban viendo. No había razón para que alguien cubriera una sala entera con espejos. No de esa forma. No en una casa perdida en medio de la nada. Y entonces, Marcos notó algo. En uno de los espejos, a su derecha, su reflejo no estaba mirando hacia adelante, estaba mirando hacia él. Marcos parpadeó. Se giró para mirar directamente el espejo. Ahora su reflejo estaba normal, pero la sensación permaneció. Esa certeza irracional de que, por un segundo, su propia imagen lo había observado de forma independiente. Diego, en serio, tenemos que irnos. Diego asintió, finalmente sintiendo la misma incomodidad. Pero cuando intentaron volver al pasillo, la puerta ya no estaba. O mejor dicho, había 5 puertas, todas idénticas, reflejadas en los espejos circundantes. Marcos sintió pánico. ¿Cuál es la real? Diego tragó saliva. Apuntó con la linterna. Esa, creo. Caminaron hacia ella. Diego extendió la mano. Tocó vidrio. No era una puerta, era un espejo. La puta que lo parió. Probaron otra. Espejo. Y otra. Espejo. Marcos comenzó a golpear las paredes, buscando una salida real entre la infinidad de reflejos. Y entonces Diego gritó: ¡Ahí! Marcos se dio vuelta. En uno de los espejos grandes del fondo, detrás de sus reflejos, había algo más. Una figura, borrosa, oscura, de pie en un rincón de la sala reflejada, pero no en la sala real. Solo existía en el espejo. Marcos sintió que se le erizaba cada pelo del cuerpo. ¿Lo estás viendo?, susurró Diego. Sí. La figura no se movía. No tenía rasgos definidos. Era como una mancha de sombra con forma humana. Pero estaba ahí, mirándolos. Y lentamente comenzó a acercarse. No en la sala real, solo en el reflejo. Caminaba hacia ellos dentro del espejo, como si ese mundo reflejado tuviera sus propias reglas. ¡Salgamos ya! Marcos corrió hacia donde recordaba que estaba la puerta. Extendió las manos. Golpeó vidrio. Golpeó más vidrio. Y entonces sintió madera. La puerta. La empujó con fuerza. Se abrió. Diego y él salieron disparados hacia el pasillo. Corrieron sin mirar atrás. Cruzaron la puerta lateral. Salieron al aire libre. Y siguieron corriendo. No pararon hasta llegar a las bicicletas. Se subieron y pedalearon como si algo los persiguiera. Y quizás algo lo hacía. Porque cuando Marcos miró por encima de su hombro, justo antes de que la casa desapareciera entre los árboles, vio algo en una de las ventanas del segundo piso. Una cortina blanca moviéndose, como si alguien acabara de asomarse. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Marcos se quedó despierto en su cama, mirando el techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los espejos. Veía esa figura oscura avanzando hacia él. Y lo peor era que no podía sacarse de la cabeza una idea. La idea de que esa figura no estaba atrapada en el espejo, sino que el espejo era una puerta. Y ellos la habían abierto. Al día siguiente, Diego no apareció en la plaza. Marcos fue a buscarla al taller mecánico. El padre de Diego le dijo que no había ido a trabajar, que se había quedado en casa diciendo que se sentía mal. Marcos fue hasta su casa, tocó el timbre. Diego abrió. Se veía terrible. Ojeras profundas, piel pálida, manos temblorosas. ¿Estás bien? Diego negó con la cabeza. Anoche algo pasó. Lo dejó entrar. Fueron a su habitación. Diego cerró la puerta, se sentó en la cama y con voz quebrada dijo: me desperté a las 3 de la mañana y había alguien parado frente a mi ropero. Marcos sintió un frío recorriéndole la espalda. ¿Qué? Tengo un espejo en la puerta del ropero y vi una sombra reflejada en él, pero cuando me di vuelta, no había nadie en mi cuarto. Diego, estaba soñando. ¡No!, gritó Diego. No estaba soñando, porque después escuché pasos dentro del espejo. Marcos no supo qué decir. Diego continuó. Y entonces vi mi propio reflejo, pero no se movía como yo. Se quedó quieto, mirándome.
y sonrió. Marcos sintió náuseas. Tenemos que volver. ¿Qué? No, no vamos a volver ahí. Tenemos que hacerlo. Algo de esa casa nos siguió. Y necesitamos saber qué es. Necesitamos detenerlo. Diego lo miró con ojos llenos de terror. No podemos detenerlo, Marcos. Esa cosa no es de este mundo. Pero Marcos ya había tomado una decisión. Entonces voy solo. Marcos volvió esa misma tarde. Solo. Pedaleó por el mismo camino, cruzó el molino viejo, encontró el sendero entre los árboles. Y la casa seguía ahí, como si nunca se hubiera movido, como si siempre hubiera estado esperando. Esta vez Marcos no dudó, entró por la puerta lateral. El olor seguía ahí, pero ahora le pareció menos intenso. O quizás simplemente se estaba acostumbrando. Caminó por el pasillo, llegó a la sala de los espejos y se detuvo en la entrada. La sala estaba exactamente igual, cientos de reflejos, cientos de versiones de sí mismo mirándolo desde todos los ángulos. Pero esta vez, Marcos notó algo que no había visto antes. En el centro de la sala, en el piso, había una marca, un círculo dibujado con tiza blanca, y dentro del círculo, símbolos, letras, palabras en un idioma que no reconocía. Marcos se acercó despacio. Las palabras parecían antiguas, quizás latín, quizás algo más viejo. Y entonces leyó una que sí entendió. Speculum, espejo. Marcos levantó la vista, y en ese momento vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. En todos los espejos a su alrededor, su reflejo ya no estaba solo. Había otras personas, figuras humanas, de pie, inmóviles, mirándolo. Hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros ancianos, vestidos con ropas de diferentes épocas, todos atrapados en los espejos, y todos lo miraban con la misma expresión. Súplica. Marcos retrocedió, tropezó, cayó al suelo, y entonces escuchó una voz. No venía de la sala, venía de los espejos. Una voz ronca, antigua, múltiple, como si cientos de personas hablaran al unísono. «¡No puedes irte!». Marcos gritó, se levantó, corrió hacia la puerta. Pero cuando llegó al pasillo, la puerta lateral ya no estaba. Solo había más espejos. Corrió en dirección contraria, subió unas escaleras que no recordaba haber visto. Llegó al segundo piso. Más espejos. Habitaciones enteras cubiertas de espejos. Y en cada reflejo, esas figuras atrapadas lo seguían con la mirada. Marcos comenzó a golpear los vidrios, a gritar, a buscar desesperadamente una salida. Y entonces, en uno de los espejos, vio algo diferente. Vio a Diego. Diego estaba reflejado en el espejo, pero no estaba en la sala. Estaba en otro lugar, un cuarto oscuro, y estaba gritando. Marcos se acercó al espejo. ¡Diego! Diego lo miró. Sus labios se movían pero no salía sonido. Y detrás de él, Marcos vio la figura oscura, la misma que habían visto el día anterior. Ahora estaba justo detrás de Diego, alta, sin rostro, extendiéndose, y lentamente puso sus manos sobre los hombros de Diego. Diego abrió la boca en un grito silencioso y desapareció. El reflejo se volvió negro. Marcos cayó de rodillas. ¡No! ¡No, no, no! Y entonces sintió algo frío en su hombro. Se dio vuelta lentamente. No había nadie. Pero en el espejo frente a él había una mano saliendo del vidrio, pálida, de dedos largos y retorcidos, estirándose hacia él. Marcos gritó y corrió, bajó las escaleras, cruzó pasillos, golpeó puertas, rompió vidrios, y finalmente, encontró una ventana que daba al exterior. La abrió, saltó, cayó sobre la hierba del jardín, se levantó, corrió, no miró atrás, no paró hasta llegar al pueblo. Diego nunca volvió a aparecer. La familia reportó su desaparición. Hubo búsquedas, rastrillajes, investigaciones, pero nunca encontraron nada.
Marcos intentó contarle a la policía sobre la casa. Los llevó hasta el sendero entre los árboles. Pero cuando llegaron, la casa no estaba. Solo había árboles, campo abierto, nada más. Los policías lo miraron con lástima. Pensaron que el estrés lo había afectado, que estaba inventando cosas para lidiar con la desaparición de su amigo. Marcos nunca volvió a hablar del tema, pero algo cambió en él. Desde ese día, no puede verse en un espejo sin sentir que algo lo observa desde el otro lado. A veces, en el reflejo, ve sombras que no deberían estar ahí. A veces, escucha pasos detrás de él, pero solo cuando está frente a un espejo. Y una vez, hace 5 años, mientras se cepillaba los dientes frente al espejo del baño, vio algo que lo dejó paralizado. En el reflejo, detrás de él, había alguien parado en la puerta. Diego. Exactamente igual que la última vez que lo vio, con la misma ropa, con la misma expresión de terror. Marcos se dio vuelta. No había nadie. Pero cuando volvió a mirar el espejo, Diego seguía ahí, moviendo los labios, diciendo algo en silencio. Marcos se acercó, intentó leer sus labios, y entonces entendió. Diego estaba diciendo: no mires, no mires, no mires. Marcos cerró los ojos, salió del baño y no volvió a mirar ese espejo nunca más. Años después, Marcos investigó sobre la casa. Buscó en archivos municipales, habló con ancianos del pueblo, revisó registros de propiedades y finalmente encontró algo. Una nota en un archivo de 1947. Hablaba de una casa construida por un hombre llamado Esteban Larralde, un coleccionista obsesionado con los espejos. Larralde creía que los espejos no solo reflejaban la realidad, sino que capturaban algo más, algo invisible, algo del alma humana. Creía que cada vez que alguien se miraba en un espejo, dejaba una parte de sí mismo atrapada en el reflejo, y construyó la casa como un experimento. Instaló cientos de espejos, invitó a personas, les pidió que se miraran, que permanecieran quietos frente a los espejos durante horas. Y según los testimonios, algo comenzó a pasar. Las personas reportaban ver cosas en los reflejos, sombras, figuras, versiones distorsionadas de sí mismos. Algunos decían escuchar voces, otros afirmaban que sus reflejos se movían de forma independiente. Y uno a uno, comenzaron a desaparecer. No de la casa, desaparecían en los espejos. Se paraban frente a ellos y simplemente dejaban de existir en el mundo real, pero seguían estando en los reflejos, atrapados, observando, esperando que alguien más entrara. Las autoridades clausuraron la casa en 1949. Esteban Larralde fue encontrado muerto en la sala de los espejos. Según el informe, su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos habían sido arrancados desde adentro, como si algo hubiera salido de ellos. Marcos cerró el archivo y entendió. La casa nunca desapareció, simplemente aprendió a esconderse, a mostrarse solo a quienes podían verla, a quienes estaban listos para entrar. Marcos me contó esta historia hace 2 meses. Mientras lo hacía, no dejaba de mirar por encima de mi hombro. Le pregunté por qué. Me dijo: porque a veces, cuando estoy hablando con alguien, veo su reflejo en una ventana, en una pantalla, en cualquier superficie brillante. Y a veces, el reflejo no coincide con lo que la persona está haciendo. Como si el reflejo tuviera vida propia. Como si algo del otro lado estuviera controlándolo. Le pregunté qué pasó con Diego. Marcos bajó la mirada. Sigue ahí, en algún lugar, dentro de los espejos. Y un día esa casa va a volver a aparecer. Y alguien más va a entrar. Y el ciclo va a continuar. Porque esa es la verdad. Hay lugares que no desaparecen, solo esperan. Y hay cosas que no reflejan la realidad, sino que te atrapan en ella. Marcos ya no tiene espejos en su casa. Cubrió todos los vidrios. Evita las superficies brillantes, porque sabe que ellos, los que están atrapados, todavía lo buscan. Todavía intentan salir. Y solo necesitan una cosa: que alguien los mire.
que alguien se acerque lo suficiente, y entonces la puerta se abre, y ya no hay vuelta atrás. Esta historia es real. Marcos me dio permiso para contarla, pero me hizo prometer algo, que nunca intente buscar esa casa. Porque si la encuentro, si logro verla, significa que estoy listo para entrar. Y si entro, ya no voy a salir. Al menos, no de este lado del espejo. Y a veces, el reflejo no coincide con lo que la persona está haciendo. Como si el reflejo tuviera vida propia. Como si algo del otro lado estuviera controlándolo. Le pregunté qué pasó con Diego. Marcos bajó la mirada. Sigue ahí, en algún lugar, dentro de los espejos. Y un día esa casa va a volver a aparecer. Y alguien más va a entrar. Y el ciclo va a continuar. Porque esa es la verdad. Hay lugares que no desaparecen, solo esperan. Y hay cosas que no reflejan la realidad, sino que te atrapan en ella. Marcos ya no tiene espejos en su casa. Cubrió todos los vidrios. Evita las superficies brillantes. Porque sabe que ellos, los que están atrapados, todavía lo buscan. Todavía intentan salir. Y solo necesitan una cosa: que alguien los mire. Que alguien se acerque lo suficiente. Y entonces, la puerta se abre. Y ya no hay vuelta atrás.